actuar con prudencia, sin figuretismo. Ahora, pero la política es el ejercicio cotidiano del juicio, de la opinión, de la discrepancia y también de la acusación. O sea, digamos, la política se sostiene en eso. La prudencia es verdad, cuando uno ya le corresponde estar en un momento en el que tiene que deliberar sobre asuntos donde hay que técnicamente ver las cosas o probatoriamente dar alguna... Sí, claro, pero la política te da para decir... Por ejemplo, que en el gobierno del presidente García hayan habido 374 decretos de urgencia para acelerar y desarrollar proyectos, como ha dicho el Tribunal Constitucional, desnaturalizando lo que son los decretos de urgencia, es un asunto que tiene directa responsabilidad del presidente de la República. Ahí, por ejemplo, si uno afirma eso, ¿que ya adelantó opinión sobre algo que tiene que ver con el presidente García o no? No, pero acá lo que hay que ver es cuáles son los descargos. Entonces, ese es un punto de vista, analizado superficialmente, pero cuando uno pueda emitir una opinión prudentemente, yo tendría que ver qué es lo que dice la otra parte, por qué se sacaron esos decretos de urgencia, cuál era el fundamento, etcétera, etcétera, y después sopesar ambas opiniones. Ajá. Para comenzar. Ahora, ¿quién debe presidir desde el punto de vista de la comisión? ¿Por qué no Javier Díaz Canseco? He escuchado conversar con Carmen González, que es una psicoterapeuta bien interesante, y él decía al contrario, en términos políticos y en términos prácticos, le conviene que su principal opositor lo investigue, porque al no encontrar nada, porque el presidente dice que tiene la conciencia tranquila, mejor, ya nadie le va a preguntar por esos casos, y de repente gana el presidente de la República, el presidente García nuevamente, el 2016. ¿Por qué entonces no hacerlo así? Porque él no representa justamente el pensamiento que acabo de decir, él no representa la prudencia. Él no la representa. ¿Quién la representa en la comisión? Puede haber otras personas, eso lo tenemos que conversar. Pues usted pero de su mismo partido, de Gana Perú, los otros integrantes son más prudentes que él. ¿No? Bueno, a él hay que enseñarle. Yo a Omar Chejade le he tenido acá diciendo cosas del gobierno del presidente García que yo no sé si son mayores que las que decía Descanseco. Bueno. O sea, entonces lo que quiero decir es cuál va a ser el criterio. No entiendo, o sea, ¿cuál cree usted que debería ser el criterio para elegir? ¿La prudencia? Entonces, Johnny Lescano ha sido uno de los más activos opositores al régimen de García, ha denunciado muchas cosas de su gobierno, tampoco es prudente. ¿De quién es el prudente en esa comisión? Mira, ¿quién puede ser prudente? Lo que acordamos ese día. Yo creo que ahí tenemos que elegirlo por mayoría. Pero ese criterio pues no va a ser suficiente. Claro. Porque finalmente, a ver, porque uno podría decir, y no lo creo. Y yo pregunto, ¿y no podría ser alguien de Fuerza 2011? Pues yo le pregunto, pero entonces la prudencia está en Fuerza 2011, ¿no? Puede ser. Podrían salir otro argumento. ¿Y quién actuó de manera muy armónica con el gobierno en el Parlamento anterior? Fue Fuerza 2011. Toda la salvación que le tiraron al gobierno en casos importantes de corrupción fueron con votos de Fuerza 2011. Sí, pero mira, yo te voy a decir algo, y esto es cierto. Desde que integro Fuerza 2011 hasta la fecha, yo nunca he escuchado en ninguna reunión de bancada o lo que fuera, de que tenemos algún acuerdo, algo bajo la mesa, lo que fuera, en este caso con el APRA, absolutamente. Entonces, y justamente las personas que estamos integrando, representando a Fuerza 2011, los dos, el que habla y Pedro Espadaro, somos nuevos. Y nosotros no venimos de años atrás ni nada. De acuerdo. Ahora, entonces, le planteo la pregunta de otra manera. Ustedes, como integrantes de Fuerza 2011, que hoy están en esa comisión, más allá de la deliberación que va a haber para elegir, que cada uno seguramente expondrá sus motivos, van a, en el mejor de, voy a decir la palabra en el mejor de sus términos, pelear por presidir la comisión, van a tratar de ustedes presidir la comisión, ¿es un interés claro de la bancada? No. Nosotros no tenemos ese espíritu, la verdad que sí. Y digo sinceramente, nosotros lo que queremos es conversarlo ahí y llegar, que eso es lo que nos gustaría, elegir a uno de nosotros, no por mayoría, sino por consenso. Yo creo que ahí conversando ahora, por consenso tenemos que llegar a un acuerdo. A ver, de Gana Perú, Javier Díaz Canseco, está el congresista Omar Chejade, de Alianza Parlamentaria está Johnny Lescano, está usted, el congresista Espadaro, Sergio Tapia también creo que está Sergio Tapia está del nacionalismo, ¿no? No, ahí es un... Sí, ¿y quién más está? Sí, Tapia, Tejada, perdón, Sergio Tejada, pero porque Tapia es de ustedes. ¿Y está quién más? Y está el congresista Wong, de Alianza para el Gran Cambio. Así es. Entonces, ¿dónde está la prudencia? En los que nuevos. Bueno, tal vez,
Tal vez, mira, lo que yo creo que ahí es lo que menos se han expresado públicamente, etcétera, etcétera, tal vez ellos deben serlo, porque ¿eso qué le va a dar? Le va a dar seriedad al tema. Entonces hay que sopesar las dos corrientes, una la que acabas de mencionar y otra la que yo menciono. Sí, son las 8:30, congresista, tengo que ir a una pausa y le pido unos 5 minutitos más para seguir conversando, porque quiero hablar con usted también de otro tema que es de su interés, digamos, por su propia trayectoria, que tiene que ver con el sector de defensa, las Fuerzas Armadas y temas donde ha propuesto algunas cosas. Vamos a un corte pequeño y regresamos en un instante. 8:34 de la mañana, tenemos unos minutos para seguir conversando con el congresista Carlos Tubino Arias Schreiber, que ha venido esta mañana a nuestros estudios. Antes de ir al tema de defensa que yo le había planteado, brevemente una pregunta. La situación de salud del expresidente Alberto Fujimori se ha complicado después de una caída que ha tenido, que se ha podido comprobar, y ya se ha anunciado, y yo creo que claramente por primera vez, la posibilidad de que se va a pedir el indulto, lo ha dicho Kenji Fujimori. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Ya corresponde que Alberto Fujimori sea indultado? Mira, esto es un tema que en la bancada lo hemos dejado en el plano familiar. O sea, la bancada, los que integramos la bancada, no estamos tomando ninguna acción en ese sentido. Ahora, lo que sí te puedo decir, que la situación médica del presidente Fujimori realmente se ha ido deteriorando en los últimos días, en los últimos meses. Y sí, realmente él está en una situación delicada y nos preocupa, por supuesto, a todos nosotros, ¿no? Sí, bueno, a nosotros también, o sea, digamos, no queremos que le pase nada y, en fin, que se le dé todas las posibilidades de que pueda, obviamente, tener los tratamientos que tenga, ¿no? Vamos a ver en qué termina este asunto de la pedida de indulto. Fuerzas Armadas, y me voy a centrar no en todo, porque es un tema bastante complejo y grande. El BRAE, ¿por qué hasta ahora no podemos tener algo que funcione en el BRAE? Porque, digamos, no tenemos informaciones positivas en términos de logros que se hayan conseguido. Usted ha recorrido la zona varias veces, ha sido inspector. ¿Dónde está la principal deficiencia? Mira, yo te voy a decir, yo parto de un principio, y con mucho conocimiento de causa. Los paradigmas y los preconceptos de las personas y de las instituciones obstruyen las operaciones en el BRAE. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Lucha contra el narcotráfico. Tenemos que hacer operaciones contra el narcotráfico. Entonces, en las operaciones contra el narcotráfico no hay un marco legal en este momento para que las Fuerzas Armadas que están ahí participen en el tema. Una posición cómoda también para las Fuerzas Armadas, porque dicen, este no es mi problema, es problema de la Policía Nacional. En la Policía Nacional dicen, no, este es un problema del Arinandro. Y el Arinandro tiene una sola base en la zona. El ejército tiene 28 bases. Entonces, al final, si tú eres un capitán del ejército, te enteras que va a pasar narcotráfico cerca a tu base, entonces tú no puedes actuar. Tú tienes que comunicar a tu comando para que tu comando en Pichari le avise a Palmapampa y Palmapampa actúe. Al final, esto muchas veces no sucede porque hay otras operaciones y el narcotráfico se pasea en el BRAE. Recién ahora se están haciendo operaciones combinadas, policía y Fuerzas Armadas, contra el narcotráfico, y han comenzado a tener éxito. Yo he presentado un proyecto de ley que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, solamente son las declaradas en emergencia. Y que lo tuvimos cuando fui jefe político militar en el año 96, tuvimos éxito en la región Ucayali. Y dice este proyecto de ley que si se detiene a alguien o se decomisa algo, se debe poner de inmediato a los detenidos a la disposición de la dependencia policial pertinente más cercana. Y que el accionar de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional y no la releva de su activa participación en esta lucha. Es decir, lo único que tiene que hacer es decomisar y entregar. Pero, y por supuesto, hay el riesgo de corrupción, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con el señor Rospigliosi, cuando le he escuchado una declaración de hace unos días, cuando él dijo, no, las Fuerzas Armadas no deben participar porque son corruptos. Y podrían ser corruptos también la Policía Nacional. Pero él dice, mira lo que dice, y dice, pero el problema de las Fuerzas Armadas es de que ellos van a proteger a alguien que esté involucrado en el tema, y eso realmente a mí me indignó, porque esas no son las Fuerzas Armadas. Ahora, yo no tengo el mismo argumento que Fernando, pero tengo otro que tiene que ver con la especialización, pero ya no tengo tiempo. Ha expuesto usted la idea de sentar su proyecto. Yo todavía lo voy a invitar para que hagamos aquí un debate, tal vez con un punto de vista que no coincida, para que de eso nuestros oyentes puedan sacar alguna crítica. A Fernando Rospigliosi y venimos y acá nos tensamos. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado esta mañana. Hasta otro momento. No hay tiempo. Voy a un corte y regreso un instante.